Mañana he tuiteado este acto y he utilizado una canción de Jimmy Fallon que en su tiempo utilizó Bill Clinton, Don't Stop Thinking About the Future, no dejar de pensar en el futuro. Y yo creo que es una buena ilustración musical para el informe que hoy presenta en Casa América el Banco Mundial. El informe se titula Mejores vecinos y es toda una declaración de principios hacia una renovación de la integración económica de América Latina. Para esta sesión, que como siempre acoge una institución como Casa América, tiene todo el sentido, hoy contamos con este joven ecuatoriano, Samuel Pien Nagura. Él es un especialista senior del Banco Mundial en la oficina del economista jefe para América Latina y el Caribe. Samuel ha sido coautor de los informes El emprendimiento en América Latina, publicado en 2014 y presentado en esta misma casa, y también del estudio que hoy nos convoca. Estudió en la London School of Economics y obtuvo su doctorado en el MIT. Samuel ha trabajado en cuestiones que van desde los determinantes del crecimiento económico hasta el estudio de los vínculos entre comercio internacional y estabilidad económica. A mi derecha, Ángel Estrada, coordinador ejecutivo para Asuntos Internacionales del Banco de España. Él es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Con una verdaderamente impresionante lista de publicaciones. En su currículum, Estrada ha ocupado puestos de confianza tanto en el Ministerio de Economía como en la Presidencia del Gobierno de España. Ha sido Visiting Economist en el Banco Central Europeo y en el Banco de Inglaterra, además de representar a nuestro país en foros internacionales como el ECOFIN, el Eurogrupo, y participar en numerosos comités especializados y grupos de trabajo de instituciones como la OCDE o el G20. Por poner en un mínimo contexto este informe, antes de su presentación, el informe destaca básicamente, habla de una década recuperada. Hemos hablado muchas veces con respecto a las economías de Latinoamérica de una década perdida. En la primera década del siglo XXI, la región logra crecer al 4%, frente a su tradicional tasa de crecimiento del 2%. Ese crecimiento, además, es especialmente interesante porque ayuda a solventar uno de los grandes problemas, que es la desigualdad. Ese crecimiento favorece también a las clases más favorecidas. Pero esto es la historia de la primera década del siglo XXI. En los últimos años, por diferentes motivos y con algunas excepciones, las economías de Latinoamérica han dejado de expandirse, de estar en ese círculo, digamos, positivo de lucha contra la desigualdad y de bonanza económica. Este es el punto de partida. Si te parece, procedemos a vuestra presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar acá en Casa de América presentando este informe insignia de la Oficina del Economista Jefe para América Latina del Banco Mundial, titulado Mejores vecinos hacia una renovación de la integración económica en América Latina. Y antes de empezar con la presentación, nada más hacer una referencia a la canción que decía Pedro hace un momento. Este informe sí es sobre mirar al futuro y no dejar de pensar el futuro, pero como verán en la presentación también es aprender del pasado para así tratar de posicionarnos hacia el futuro. Entonces déjenme empezar con la presentación. Quiero mencionar antes que nada que esto es una colaboración de un equipo liderado por Daniel Lederman y por mí, pero además tiene dos autores más, renombrados investigadores, Chad Bown, que está en el Peterson Institute, un especialista en comercio internacional, y Raymond Robertson, que está en la Universidad Texas A&M, que se especializa en mercados laborales e integración. Y además tiene un trabajo de investigación de muchos académicos del Banco Mundial y de fuera. Entonces, el informe trata de plantear una renovación de una idea que
ya fue visitada por América Latina en los años 90, que es la idea de regionalismo abierto. ¿A qué nos referimos con regionalismo abierto? Es tratar de apalancarnos de los esfuerzos por fortalecer el vecindario, por fortalecer América Latina, para entrar de manera más robusta a mercados internacionales. En los años 90, sobre todo, esta estrategia se planteaba utilizar los acuerdos comerciales regionales para poder seguir la liberalización de aranceles de nación más favorecida y la integración robusta con el mundo. Como verán en la presentación, nosotros planteamos una renovación un poco más amplia de este concepto. Pero antes de entrar a la renovación en sí y las políticas que están detrás de ella, solo quiero poner sobre la mesa los conceptos que tenemos en la cabeza cuando hablamos de esta renovación. En particular, cuando analizamos los beneficios de integración entre dos países, en este estudio ponemos sobre la mesa 3 criterios que están comúnmente aceptados en la literatura de economía internacional. El primer criterio tiene que ver con la similitud entre los países que se integran. La literatura económica ha enfatizado que los beneficios de la integración comercial entre dos países suelen ser mayores cuando estos se parecen menos, cuando son más distintos, cuando sus patrones económicos y de comercio son tales que se gana de la eficiencia de la reasignación de recursos al abrirse a la economía. El segundo criterio tiene que ver con el aprendizaje. ¿A qué nos referimos con el aprendizaje? Cuando uno se integra con el mundo, uno tiende a estar expuesto a través de las importaciones a tecnologías y conocimiento que están capturadas en los productos que se importan. Cuando una economía exporta a un mercado, está aprendiendo sobre la tecnología que utilizan los productores de ese mercado, sobre los mercados a los cuales ese país está entrando y muchos otros factores que la economía que exporta está absorbiendo a través de las exportaciones. Entonces, este es el segundo criterio. El tercer criterio tiene que ver con la diversificación de riesgos. Toda economía tiene sus propios riesgos domésticos y lo que plantea la literatura es que cuando una economía se abre al mundo está, es cierto, exponiéndose a riesgos internacionales, pero está teniendo un vehículo para diversificar riesgos domésticos. Es así que bajo estos 3 criterios lo que encontramos en el informe es que a primera vista la integración entre países de América Latina parece llevar a unas ganancias de eficiencia que son menores con respecto a integración con países más distantes. ¿Por qué? Porque los países de América Latina son muy parecidos en términos de patrones comerciales, se enfrentan a riesgos similares, invierten poco en investigación y desarrollo y penetran a pocos mercados internacionales. Entonces la pregunta natural que sigue después de esto es ¿por qué hablar en un informe sobre integración regional cuando parece indicar que hay pocas ganancias de integrarse entre países de una misma región? Y en el informe planteamos que es crucial entender que uno no se puede liberar de dónde está ubicado. La geografía importa. ¿Por qué? Porque la geografía emite un empuje a comerciar con más intensidad entre países que están geográficamente cercanos. Segundo punto que hacemos en el informe es que, si bien es cierto uno puede aprender del comercio con muchos países del mundo, esta transmisión de conocimiento suele ser más intensa cuando los países se encuentran de manera cercana. Y finalmente, otro punto que hacemos en el estudio y al cual le dedicamos un capítulo entero es que los ciclos económicos, tanto de largo como de corto plazo, se suelen ubicar geográficamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando España está creciendo a una tasa acelerada, como sucedía en los 80s y 90s, probablemente Portugal también lo está haciendo. Cuando España entra en una desaceleración, probablemente Portugal también lo está haciendo. Y esa probabilidad es menor que cuando vemos a España con un país que está en Asia, por ejemplo. Es así que el empuje de la geografía a que los países comercien con más intensidad cuando están cerca implica que las ganancias de eficiencia del comercio, la competitividad global de un país cuando se integra con el mundo, va a estar determinada por la calidad de sus relaciones con sus vecinos. Y en el estudio ponemos un ejemplo muy concreto, o dos, que enfatizan este punto. Estos son la electricidad, el intercambio de flujos eléctricos, y el segundo punto, o el segundo ejemplo que ponemos es el transporte terrestre. A este conjunto de bienes
que ya voy a explicar su característica en un minuto, denominamos bienes regionales. ¿Por qué llamamos bienes regionales a estos bienes? Porque básicamente la geografía pone un empuje tan grande al comercio de estos bienes que básicamente uno no los puede comerciar con el resto del mundo. Es poco probable que un país en América Latina comercie electricidad con España. ¿Okay? Entonces, básicamente los beneficios de la integración en estos bienes, cuando vemos el vecindario, son equivalentes a los beneficios de la integración con el mundo. Y de manera importante, estos bienes suelen ser insumos en muchos otros sectores de la economía. Es decir, las ganancias de eficiencia no se limitan al comercio en estos bienes, sino que afectan la competitividad de la economía como un todo. El segundo punto de por qué es importante prestar atención al vecindario es que cuando hablábamos de los beneficios del aprendizaje, estos van a ser mayores en la medida en que nuestros vecinos estén integrados con el mundo. Como decía, la geografía va a ser más probable que comerciemos con nuestros vecinos. Entonces es importante prestar atención de que estos vecinos estén muy integrados con el mundo, porque esto va a abrir sus puertas al conocimiento y va a ser más fácil que nosotros, como países de América Latina, absorbamos ese conocimiento. Entonces, el punto clave del estudio es que uno no puede dejar de pensar en beneficios de integración regional sin prestar atención a la apertura global, ni tampoco uno puede pensar en los beneficios de la apertura global sin pensar en fortalecer los lazos regionales. Es este balance entre estas dos fuerzas lo que enfatizamos en este estudio y que creemos que es clave repensar en América Latina. Entonces, déjenme plantearles 5 puntos de políticas que ponemos sobre la mesa en el estudio y creemos son importantes a la hora de repensar en esta estrategia de integración. Perdón. El primer punto tiene que ver con algo que los hacedores de política en América Latina tienen muy presente, que es el hecho de que un pilar fundamental de la integración global es la reducción de aranceles de nación más favorecida, que son los aranceles que se aplican a todos los países del mundo que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Estos aranceles, que se establecieron en 1995, en América Latina empezaron en niveles relativamente altos. Entonces, aquí en este gráfico ilustramos este punto. En el eje vertical están las tasas de estos aranceles de nación más favorecida, en porcentajes. En el eje horizontal resaltamos grupos de países en América Latina y los comparamos con algunos países de ingreso alto y algunas economías selectas de Asia, que es una región en desarrollo que usamos como comparación. Entonces vemos que los países de América Latina, en promedio, empezaron en 1995 con aranceles de nación más favorecida que estaban por encima del 10%, en promedio. Hoy en día vemos ejemplos como los países de la Alianza del Pacífico, los países de CAFTA y República Dominicana, que son los países en Centroamérica y República Dominicana en el Caribe que han firmado acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, países que han visto una gran reducción en sus aranceles de nación más favorecida, es decir, imponen aranceles más bajos a las importaciones desde el resto del mundo. Es cierto, todavía hay países en América Latina que no han logrado cerrar esa brecha, como son el caso de los países de Mercosur. Y el punto fundamental del estudio es que el hecho de que Mercosur no cierre esa brecha entre lo que sucedía en el 95 y hoy en día, no solo afecta a Mercosur, sino que afecta a toda la región. ¿Por qué? Porque, como decía, un Mercosur más abierto tendría efectos de salpicaría al resto de la región a través de la transmisión de conocimiento. Ahora, es cierto, como decía, que la Alianza del Pacífico y los países de Centroamérica han visto grandes reducciones en sus aranceles de nación más favorecida. Sin embargo, en este gráfico ilustro lo que se conoce como el overhang en la literatura. Es decir, hay una gran discrepancia entre lo que efectivamente se aplica a las importaciones que entran a América Latina y los compromisos que los países tienen con la Organización Mundial del Comercio. Es decir, cuánto podrían subir sus aranceles sin sufrir sanciones por parte de la Organización Mundial del Comercio. Este espacio que hay entre lo que efectivamente se aplica y lo que
lo que los países se comprometen es lo que en este gráfico, que lamentablemente no se ve el puntero, pero es el área azul del gráfico, es la porción azul de esta barra. Y como ven, los países más o menos tienen espacio para subir los aranceles en promedio al 30-40%. ¿Por qué es esto una preocupación? Muchos podrán decir, bueno, los países necesitan cierto margen de maniobra para poder enfrentar situaciones adversas. Lo importante de entender es que esto genera incertidumbre en las relaciones comerciales. Un exportador que penetra mercados latinoamericanos no sabe si en un año, 2 años, 3 años, el país va a subir sus aranceles y este exportador va a enfrentar mayores costos de penetrar ese mercado. Y esto, la literatura ha mostrado, implica que puede haber reducciones en los niveles de inversión y en la penetración a los mercados latinoamericanos. Este es el primer punto de la agenda, como decía anteriormente. El segundo punto va más allá de los aranceles de nación más favorecida y tiene que ver con los acuerdos preferenciales que se firman entre países latinoamericanos con sus socios de la región y fuera de la región. Esto, como decía, son acuerdos que están por fuera de la arquitectura de nación más favorecida y que, de hecho, en América Latina se ha visto un florecimiento en las últimas 2 décadas de este tipo de acuerdos. Hoy en día, el país promedio de América Latina tiene acuerdos preferenciales con más de 10 países, cuando este número en los años 2000 está en el orden de los 3-4 acuerdos. Ahora, de la misma manera que el comercio está afectado por la geografía, lo que ilustramos en el estudio es que los acuerdos preferenciales también están localizados geográficamente. Normalmente se observa que los países tienen acuerdos con sus vecinos inmediatos y menos acuerdos preferenciales con países que están más lejanos. Pero, como ilustraba anteriormente en la presentación, un criterio que utilizamos en el informe para analizar los beneficios de la integración es la similitud. Y lo que vemos es que los países que se encuentran cercanos son más parecidos en términos de estructuras comerciales. Es decir, hay menos potencial de ganancias de eficiencia. Es así que lo que proponemos en el estudio es que más que enfocarnos en acuerdos con los socios que están inmediatamente cercanos a nosotros, parece que hay más potencial de integrarse con países más lejanos, incluso dentro de la región. Un punto que hacemos es que Mercosur, por ejemplo, no está integrado con Centroamérica, con México, con el Caribe, no con el mismo vigor que está con otros países de Sudamérica que tienen patrones similares. Es así que acuerdos como la Alianza del Pacífico, donde se une Chile, Colombia, Perú con México, son bienvenidos y son un paso en la dirección que proponemos en el estudio. El tercer punto tiene que ver ya no con aranceles en sí, sino con costos asociados al comercio. Y lo importante es que tanto este punto como los que siguen ya no tienen esta naturaleza discriminatoria de yo firmo un acuerdo preferencial con un país en detrimento de mi comercio con el resto del mundo, sino que son beneficios, si es que se ejecutan estas políticas, creemos nosotros, que podrían tener beneficios regionales, no tienen un efecto discriminatorio. Es un choque positivo a toda la región en su competitividad. Entonces, un punto que hacemos es que la literatura ha enfatizado que los costos asociados al comercio que no tienen que ver con aranceles son grandes. Esto es lo que se llaman barreras no arancelarias. Pero no solo que afectan a los flujos en sí, sino que el punto que hacemos en el informe es que afectan también la competitividad de un país. Entonces, déjenme ilustrar esto con 2 puntos. El primero es, volviendo al caso de los bienes regionales, de los acuerdos preferenciales, tiene que ver con las normas de origen. Los acuerdos preferenciales, dentro de su texto, tienen un capítulo que suele ser bastante grande, que tiene que ver en cómo se determina el origen de un producto para ver si éste tiene acceso preferencial o no. Este tipo de normas dicen, por ejemplo, un contenido mínimo de insumos locales y así hay una gran cantidad de normas que rigen este tipo de reglas. ¿Cuál es el problema de esto? Que como en el mundo se ha proliferado el número de acuerdos preferenciales, hoy hay lo que se conoce como un plato de espaguetis de este tipo de normas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un país como México tiene un acuerdo con un país sudamericano. Ese mismo país sudamericano tiene un acuerdo con el país caribeño
y el país caribeño tiene un acuerdo con México. Es decir, todos se dan preferencias, pero no necesariamente todos tienen acuerdos entre sí, entre los tres. Cada uno de estos está regido por normas de origen distintas. Lo que en uno de los puntos que hacemos en el estudio es por qué no armonizar estas normas, si todos se dan preferencias entre sí. ¿Por qué no permitir que entre estos tres países acumulen estas normas de tal manera que México y los productos que importa México de este otro país que tiene preferencias entren de manera como contenido local al país caribeño hipotético al que me refería? Entonces este es un punto que va a reducir costos porque las normas de origen imponen costos de abogados, costos de información a los exportadores y de esta manera hacer más competitivas las exportaciones de América Latina. El segundo punto, nuevamente, hago referencia a lo que antes había mencionado de los bienes regionales. Y un ejemplo muy concreto, el de la electricidad. En América Latina, sobre todo en Centroamérica y México, se han hecho grandes avances para conectar las redes de electricidad. Estos son países que enfrentan costos de producción de energía bastante altos comparado con otros países de la región y de fuera de la región. Entonces han hecho grandes esfuerzos para reducir estos costos. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de tener las redes eléctricas conectadas, los marcos regulatorios que afectan el intercambio de electricidad no han sido unificados de tal manera que se vuelva fluido este intercambio de electricidad. Entonces tienen todo el hardware montado, pero todavía falta perfeccionar el software para poder aprovechar estos beneficios. Y como decía, trabajar en este área de políticas va a tener implicaciones probablemente grandes en la competitividad de ese país al afectar a todos los sectores exportadores de la economía. Cuarto punto, de los 5 que prometí hablar, es el tema de los costos asociados al comercio. Creo que no es ningún misterio que América Latina tiene grandes barreras que superar en términos de cómo mover bienes tanto al interior de sus países como entre los países de la región con el resto del mundo. Y esto se ve reflejado en este gráfico que pongo acá. Estas son estimaciones de un modelo de gravedad, que es el modelo tradicional para estimar flujos comerciales, donde las barritas reflejan cuánto afecta al comercio 1 kilómetro de distancia adicional entre dos países. Y los estimamos tanto por regiones, es decir, cuánto le cuesta a un exportador latinoamericano con países dentro de la región como con países fuera de la región. A mano izquierda está con el resto del mundo, a mano derecha suya está dentro de la región. Y lo que se ve claramente es que tanto con el resto del mundo como especialmente entre países de la región, América Latina presenta los costos, los costos de América Latina están entre los más altos de los países desarrollados. En el caso de intercambio entre países de América Latina son los más altos en promedio. Un exportador latinoamericano, este gráfico nos indica, va a ser menos competitivo en mercados internacionales precisamente porque le va a costar más llegar a esos mercados. Y detrás de esto hay muchos posibles factores, pero 2 que ponemos sobre la mesa en el informe y que creemos que son de primer orden son el tema de déficit de infraestructura que se ve en América Latina, que viene acompañado con una geografía que también es complicada. Y 2, tema de eficiencia portuaria y de calidad de gestión en aeropuertos. En la medida en que América Latina aborde de manera decidida el déficit de infraestructura como el tema de eficiencia en sus aeropuertos y puertos, creemos nosotros, estos costos se podrían reducir. No sabemos en cuánto, pero creemos que podría haber un impacto. Finalmente, y esto ya moviéndonos a un lado del comercio, y que es un punto que hacemos en el informe, este quinto punto no se ha tomado con la debida imperiosidad, si quieren, con el debido énfasis, tanto en los acuerdos preferenciales como en las rondas de negociación entre países, está el tema de integración de mercados de factores laborales y factores de capital. Entonces, déjenme entrar primero en el tema de mercados laborales. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que en la medida en que los países de América Latina se integren más en sus mercados laborales,
la evidencia indica, podrían haber ganancias de eficiencia para toda la región. Entonces, déjenme mostrarles con 3 indicadores este punto. Estos 3 indicadores tienen que ver con los ajustes de corto plazo a choques en los salarios de latinoamericanos de características parecidas. Es decir, queremos ver cómo se mueven los salarios a choques de corto plazo en distintos países de América Latina. El segundo criterio, o el segundo indicador que utilizamos tiene que ver con las diferencias entre salarios de los latinoamericanos de características parecidas en términos de su edad, de su género y de su nivel de educación. Y finalmente, con el tema de la velocidad a la cual los salarios, una vez expuestos a un choque, vuelven a estas diferencias de largo plazo, a estos diferenciales que se observan en promedio. Y con motivos de compararlos con una economía o con un marco donde una economía tiene un mercado laboral que está completamente integrado, analizamos estos 3 indicadores para el caso de México, es decir, comparamos estados mexicanos, y el caso de Estados Unidos, comparamos los salarios entre estados de Estados Unidos. En el primer criterio, cuando comparamos la reacción que tienen los salarios de los países latinoamericanos a choques de corto plazo, vemos que en general los salarios de 2 países latinoamericanos se mueven en conjunto en respuesta a un choque. Cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja, y lo hacen en la misma intensidad en promedio que México o Estados Unidos. De hecho, en la gráfica ven, América Latina se encuentra en medio de los dos. Reacciona más ante choques, los salarios de los latinoamericanos reaccionan más ante los choques que los estados mexicanos y un poco menos que los estados americanos de Estados Unidos. Ahora, cuando vemos los otros 2 indicadores, la película cambia un poco. Cuando vemos las diferencias salariales entre estados mexicanos o entre estados de Estados Unidos, estas diferencias rondan en torno del 20 y 25%. En el caso de Estados Unidos es 22%, en el caso de México es 27%. Es decir, esa sería la brecha, el ratio entre los 2 salarios en promedio. En el caso de América Latina esto es el doble, es 50%. Como decía, esto responde en parte a que hay barreras en la frontera que impiden que los trabajadores se muevan entre países de América Latina. Pero también tiene que ver con geografía, con muchos otros factores. Finalmente, el indicador que les decía, qué tan rápido se vuelve al equilibrio, muestra nuevamente que los mercados latinoamericanos están muy por debajo en términos de integración que lo que se ve al interior de los países. En la izquierda está América Latina, tiene una velocidad de ajuste muy lenta, que viene reflejada en la barrita chiquita, mientras que en Estados Unidos responden muy rápido y en México responden rápido, aunque no tan rápido como Estados Unidos. Entonces, todo esto indica que hay evidencia que un mercado laboral integrado cierra rápido las brechas salariales, se observan brechas pequeñas y los salarios responden de manera común. El hecho de tener barreras a la migración hace que este proceso se vuelva mucho más lento y haya brechas más grandes. Entonces, en la medida en que se puedan cerrar estas brechas, el punto que hacemos en el informe es que pueden haber ganancias de eficiencia. En el informe ponemos algunos retos a esto, y los voy a mencionar brevemente sin mostrar los gráficos. Uno es que las preferencias de los latinoamericanos están sesgadas a migrar a países de ingreso más alto, a Estados Unidos en particular, pero también a Europa y a países de ingresos altos en general. Entonces, incluso cuando si quitáramos las fronteras, no es obvio que los latinoamericanos decidirían irse a su país vecino o a otro país latinoamericano. Ese es el primer reto. El segundo reto es que en el estudio mostramos que, y hacemos bastante hincapié en que los latinoamericanos tienen una preferencia por aceptar a los migrantes. Y los políticos también tienen una posición bastante abierta a la migración. Pero esto posiblemente se debe que en América Latina hay niveles de migración que son relativamente bajos. Y en el estudio mostramos que si esta agenda se hace de manera decidida, estos niveles esperaríamos suban. Y esto podría tener cierta resistencia. Entonces, hay que saber
hay que entender de que esta es una agenda complicada que los políticos tienen que evaluar desde el entorno local cómo manejarla. Pero ponemos esta recomendación para la consideración. Finalmente, está el tema de mercados de capital, la integración de mercados de capital. Y acá el punto que hacemos es que, más que atraer los flujos de capital que vienen de otros países de la región, vemos mucho potencial a esfuerzos por homogeneizar las reglas de atracción de capital en la región. Y voy a aterrizar esta idea con un ejemplo muy concreto que es el mercado integrado latinoamericano, que forma parte de la Alianza del Pacífico. Este es un acuerdo que firmaron los 4 países de la Alianza del Pacífico para estandarizar y reducir costos de transacción en sus mercados bursátiles. De tal manera que si un inversionista extranjero va a invertir en Perú, va a enfrentar los mismos costos que si hace una transacción en México y, de manera importante, esos costos no se duplican. Entonces, eso hace que la Alianza del Pacífico en su conjunto se vuelva una zona de inversión más atractiva. Y como el ejemplo de la Alianza del Pacífico, uno podría pensar en muchos otros esfuerzos que estandaricen y traten de hacer América Latina como un todo una zona de inversión con un clima de negocios que está mejor y que sea más atractivo para capital, no solo al interior de América Latina, los flujos entre países de América Latina, sino para cualquier inversionista del mundo. Y con esto termino. Estos son los 5 puntos en la agenda. Les agradezco mucho su atención. Si tienen apetito por leer todo el informe, les dejo acá el enlace al mismo, donde pueden encontrar el resumen, así como el libro completo. Muchas gracias. Mientras Samuel recupera el resuello, yo quería, Ángel, que nos diera su opinión, si ha encontrado cosas familiares con los retos de España, si ha encontrado oportunidades. ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, antes que nada, quería dar las gracias al Banco Mundial por invitarme a discutir este informe. Es la segunda vez que discuto un informe del Banco Mundial. El año pasado también lo hice. Está dedicado a temas de desigualdad. Y la verdad es que para mí es muy interesante leer este tipo de informes. Yo me dedico al seguimiento de las economías latinoamericanas desde el Banco Central, con lo cual nos centramos mucho en temas financieros y a veces nos olvidamos de que lo importante es la parte real, ¿no? Entonces estos informes son muy detallados. Entonces, como decía Samuel, yo les recomiendo la lectura. Este es uno de los motivos. El segundo motivo por el que recomiendo la lectura del informe es porque a mí me parece que en estos tiempos es muy valiente sacar un informe viendo cuáles son los beneficios del comercio. Porque estamos en una etapa, todos lo saben muy bien, en la que todo esto de la globalización está un poco demonizado. Se le hace responsable del aumento de la desigualdad en las economías avanzadas y muchos consideran que esto es uno de los motivos por los cuales últimamente algunas elecciones y referéndums pues salen cosas que a algunos nos resultan sorprendentes. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que organismos internacionales se dediquen a defender los beneficios que la globalización tiene es muy importante. Pero no hay que olvidar que la globalización también tiene efectos colaterales adversos. Y uno de ellos, efectivamente, puede ser la desigualdad. Pero otro organismo internacional, muy cercano físicamente al Banco Mundial, que es Fondo Monetario Internacional, ya ha demostrado en un reciente informe que realmente lo que importa para la desigualdad, o lo que más importa para la desigualdad, es el tipo de progreso tecnológico que estamos teniendo. La globalización importa un poco, pero lo más importante es el progreso tecnológico. Entonces, pensar que revertiendo la globalización vamos a reducir la desigualdad, yo desde mi punto de vista creo que es engañar realmente. Pero yo creo que a pesar de todo, los economistas tenemos un reto en este sentido. Tenemos que explicar cuáles son los beneficios de la globalización, pero también tenemos que ser conscientes de que en la globalización puede haber perdedores. Y estos perdedores no hay que dejarlos atrás. Y es muy importante también poner de manifiesto cuáles son las herramientas que tienen los gobiernos o que pueden poner en marcha los gobiernos para hacer que los beneficios agregados que tiene la globalización no dejen a nadie atrás. Y ahora voy al tema de
cómo se parece esto a España, aunque me voy a referir a tiempos un poco más pasados, porque yo creo que este informe va más allá de lo que es la globalización, ¿no? Habla de una regionalización, pero en realidad habla de una integración económica mucho más importante que una mera globalización. Incluso hay algunos aspectos políticos. Entonces yo cuando me pongo a pensar en estos temas, rápidamente me viene a la memoria una región que se ha regionalizado importantemente, que es la Unión Europea. Entonces en la Unión Europea hay muchas diferencias en términos del nivel de desarrollo de los países, etcétera. Vosotros, yo creo que con muy buenas razones, no habéis querido cuantificar cuáles pueden ser los efectos que tenga esta regionalización cuantitativos en el PIB de los países, pero en la Unión Europea, que ya tenemos unos cuantos años de regionalización, sí que se han cuantificado estos beneficios. Y la verdad es que los ejercicios que se hacen yo creo que son relativamente interesantes. Sobre todo por los resultados, la unanimidad de los resultados que se obtienen. Entonces, una de las técnicas que a mí me parecen más interesantes es una de estas que se llama construir un contrafactual sintético. Los problemas que tenemos siempre en economía para contrastar, a la diferencia con la física, por ejemplo, es que no se puede observar qué es lo que ocurriría en caso de que no se hubiera dado un evento. En este caso, el evento sería la integración en una Unión Europea, en una región. Entonces, este tipo de invenciones, digamos, lógicas y teniendo en cuenta las circunstancias económicas, ayudan a cuantificar y de una forma intuitiva les cuento. Para cada país de la Unión Europea que se ha integrado, lo que se construye es un país que antes de la integración tenía una serie de parámetros económicos estructurales, tipo tasa de inversión, porcentaje de la población que tiene un determinado nivel educativo, determinadas características institucionales que son exactamente iguales. Entonces, vemos la evolución de ese país hasta de esos dos países, el auténtico y el ficticio. Vemos la evolución hasta el momento en que el auténtico se integra en la Unión Europea, vemos cómo evoluciona después y vemos cómo evoluciona ese país ficticio contrafactual. Ese país ficticio contrafactual es una media ponderada de países que están fuera de la Unión Europea. Entonces, comparamos la evolución de los PIBs de esos dos países y vemos si hay beneficios o no. Y cuando haces este ejercicio para los países de la Unión Europea, lo que se observa es que todos los países tienen ganancias. Ganancias que van del orden del 0,4 al 2% de crecimiento anual, dependiendo de los países, obviamente. Solo hay una excepción, creo que a nadie se le escapará, que es Grecia, pero para todo el resto de países esto ocurre. Y hay que tener en cuenta que son países que se han integrado en los años 70, en los años 80, en los años 90, a mediados de los años 80 fue el caso de España, a mediados de los años 90 y en los años 2000, es decir, en fases muy distintas, digamos, en periodos muy distintos, con diferentes condiciones, y además países muy distintos. En los años 70 fue el Reino Unido, que tenía una renta per cápita muy parecida a los países que formaban parte del este. Después, países como España o Portugal, que el caso de España, por ejemplo, tenía una renta per cápita que era un 15% inferior cuando se incorporó, Portugal bastante menos. Después, países cuyo nivel de renta per cápita es comparable a algunos países de Latinoamérica, y para todos obtienen este tipo de beneficios. Una curiosidad de este tipo de ejercicios es que en estos países inventados que se construyen para ver cuál ha sido su evolución antes y después, resulta que para el caso de España aparece un país que tiene un peso importante, que es un latinoamericano, que es Brasil, y en el caso de Portugal aparece otro, que es Chile. ¿Esto qué quiere decir? Que la evolución de España y Portugal, pues a lo mejor hubiera sido un poco más parecida a la de Brasil o a la de Chile, es decir, un poco peor de no haberse integrado. Por lo tanto, yo creo que la experiencia que tenemos, ya digo que no es comparable, pero la experiencia que tenemos es que esto produce beneficios agregados. Multilateralismo y libre comercio. Estamos hablando de cuestiones que no están nada de moda. Caemos en el monotema. Sí. El monotema es el declive o el cuestionamiento del orden liberal. Bretton Woods, seguridad colectiva, Naciones Unidas. Y
y cómo en estos momentos los países de referencia de ese orden liberal están dando un paso atrás y cosas que a nosotros nos parecen muy importantes aparecen claramente cuestionadas. ¿Qué os parece el momento en el que estamos? Efectivamente es un fin de ciclo. ¿Cómo encajan estas aspiraciones que habéis descrito? ¿Empiezo yo? Pues yo creo que era un poco lo que decía. Yo creo que de alguna forma a los votantes, al electorado, se le ha transmitido Bueno, yo creo que se les ha transmitido y también ha habido un poco un fallo, digamos, en los responsables de la política económica. Se les ha transmitido con éxito que la globalización les puede perjudicar. Y los responsables de política económica en aquellos momentos, yo creo que no han sido conscientes de que esos beneficios agregados había que repartirlos de alguna forma. Depende de los países tienen distintos sistemas de protección social, pero la sensación que queda es, pensemos en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos resulta que una parte de la población, que generalmente han sido clases, en el pasado clases medias, con unos niveles educativos relativamente elevados, se han quedado sin trabajo. Y esto se relaciona con la globalización. Realmente lo que te demuestra la evidencia empírica es que no es la globalización. Ese es el tipo de desarrollo tecnológico que estamos teniendo, que es un desarrollo tecnológico que a quien realmente perjudica son a todas aquella formación que lo que te permite es trabajar en tareas que son repetitivas y que son fácilmente replicables. Entonces, claro, unas cosas se confunden con las otras y al final a la gente Pero claro, lo que sí que es cierto es que estos beneficios, tanto de las mejoras tecnológicas como de la globalización, a lo mejor no hemos sido capaces de distribuirlas adecuadamente, de, por ejemplo, utilizar esos mayores ingresos para dar una educación más adecuada a la gente. El caso del Reino Unido es una cosa parecida. La emigración. La emigración sabemos que si los emigrantes son complementarios con los trabajadores locales, va a haber un beneficio agregado. Pero también somos conscientes de que puede haber efectos colaterales negativos, que por ejemplo tienen que ver con el estado del bienestar. Los inmigrantes consumen estado del bienestar, consumen educación, consumen sanidad. Entonces, si los responsables de política económica no se preocupan de, cuando haya migración, dotar con más recursos esos servicios públicos, pues obviamente en la sociedad va a aparecer un sentimiento de que efectivamente los inmigrantes están deteriorando la calidad de estos productos, de estos servicios, y no los queremos. Ángel ha dado la visión del mundo desarrollado de Europa, Estados Unidos. Déjame complementar con lo que vemos nosotros en América Latina en particular, y que creo que también es parte de la lectura en otras regiones emergentes. Y te voy a dar unas cifras que por ahí sorprenden a algunos. En América Latina, de acuerdo al último Latinobarómetro, 75% aproximadamente de los latinoamericanos tienen una visión favorable de los procesos de integración con el mundo, que es una lectura un poco distinta a lo que ves en países emergentes. Y yo creo que esto se ve reflejado en los datos. Este optimismo que tienen los latinoamericanos, que sin saber las cifras creo que se comparten en otras regiones del mundo, tiene que ver con, número uno, que como decía Ángel, el comercio y la integración trae beneficios en términos de convergencia de niveles de ingreso. Esta es convergencia heterogénea. No todos los países se benefician igual, es cierto. Pero en el caso de los países emergentes, la evidencia parece ser que se han favorecido bastante. Número dos, el proceso de integración que se ha visto en los países emergentes en el mundo ha traído consigo una gran reducción de la pobreza. No se sabe de manera concreta si esto es una relación causal, pero hay por ahí estudios que sí atribuyen cierta causalidad al proceso de integración y la reducción de pobreza. Es decir que para América Latina en particular, y creo que para otras regiones emergentes, el proceso de integración ha ayudado en lo que son los objetivos del Banco Mundial y de la arquitectura de multilateralismo. Y por esto la visión positiva. Ahora, lo otro que quería complementar es que desde el punto de vista latinoamericano
lo que pase o no con el multilateralismo y los acuerdos preferenciales está fuera de su alcance. Por ahora lo que América Latina puede hacer es controlar su propio destino empujando una agenda que tenga sentido, que lleve a una mayor eficiencia y competitividad global. Y lo bueno de adoptar esta estrategia es que independientemente de lo que pase en Estados Unidos o Europa, va a posicionar a la región a entrar de manera más robusta a este conjunto de países que conforman la economía global. Es decir, es una economía que te permite hacer cierto hedging en caso de que algo malo pase, pero también te pone en una posición de fortaleza en caso de que el mundo tenga un gran repunte en términos de la globalización. En caso de Latinoamérica, todo este esfuerzo de vertebración, de regionalismo abierto, me parece que también va acompañado con una pérdida de Estados Unidos como el foco central de las economías e incluso del debate político en la región. ¿Vosotros veis esta relación, que ese hueco es el que ese retroceso o ese diferente papel que juega Estados Unidos está favoreciendo todos estos procesos o los explica o fomenta? Creo que no voy a descubrir el agua tibia si te digo que lo que pasa en Estados Unidos afecta de manera directa a América Latina y probablemente ha tenido algún tipo de impacto en América Latina y la manera en que los latinoamericanos pensamos sobre la integración. Ahora, piensa en lo siguiente, la Alianza del Pacífico se formó hace, ¿cuánto? 4 años, mucho antes de que el gobierno americano cambie, con lo cual esta vocación de globalización en un número grande de países latinoamericanos ya estaba. Y de hecho, si algo, ha habido un cambio de actitud en gobiernos que estaban por ahí con una actitud más negativa ante la globalización. Mercosur hoy en día tiene, si bien no ha experimentado un cambio radical, ya venía mostrando síntomas de que quería volcarse más al mundo. Estaba acercándose a la alianza antes de que haya cambio en la administración del gobierno americano. Entonces esto es sin duda. Quería hacer otro punto sobre el tema de la actitud de los latinoamericanos ante la globalización. América Latina, y en este caso creo que es particular con respecto a otras regiones del mundo, ha tenido un gran beneficio en términos de cómo aborda el proceso de globalización. Y tiene que ver con lo que mencionaba antes Ángel. Durante la década de los 2000, América Latina vio no solo reducción en pobreza y un proceso de gran crecimiento, sino que se hizo con equidad. Y esto apunta a la importancia que es abordar el proceso de globalización con un ojo en términos de quién gana y quién pierde y cómo se asiste a los perdedores. América Latina vio una reducción significativa como un todo e individualmente en cada país de los índices de Gini, por ejemplo. Esto facilita, abre el camino a que la gente entienda que la globalización bien manejada y con políticas de protección social bien diseñadas puede tener un impacto positivo en la economía como un todo e individualmente en cada ciudadano. Creo que era el presidente Truman que decía que él no quería, quería solo asesores económicos mancos, para que nunca le pudieran decir on the other hand, por otro lado. Por otro lado, vemos que después de esta década recuperada, Latinoamérica está perdiendo posiciones en ese vigor de crecimiento. Vuestras recomendaciones van encaminadas, en cierta manera, a recuperar esa fuerza. ¿A qué atribuís ese cambio de ciclo? ¿El cambio en el enfoque hacia la globalización? Sí. Tiene que ver con lo que te mencionaba antes. Creo que por ahí en América Latina hay suficientes ejemplos de que el proceso de globalización no es por sí mismo una varita mágica que soluciona todos los problemas, ni es el fantasma que va a venir a crear todos los problemas que había en la región. Se ha hecho más palpable cuáles son los pros y los contras de la globalización. Y creo que la ciudadanía entiende mejor. Entonces, como te decía antes, se han visto beneficios. Ha habido convergencia, ha habido reducción de pobreza, ha habido un proceso decidido de reducción a la desigualdad. Y todo esto acompañado de un proceso de globalización en un gran número de países de la región. Entonces creo que hay como un efecto de externalidad donde los otros países de la región se están dando cuenta de que un proceso de globalización bien pensado tiene potencial
Y por esto el tema de este informe, de no quedarnos donde ya estamos, porque otra vez estamos entrando en la fase mala del ciclo, si quieres. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo sostenemos esto? ¿Cómo apalancarnos de la globalización y de la integración regional y mundial para que esto lleve a resultados de largo plazo? Otro aspecto que me resulta muy interesante de este informe y que es muy valioso y que a mí me parece que tiene un diagnóstico muy bueno de la región, es que yo creo que liga bastante bien todo este tema del regionalismo con las reformas estructurales, en el sentido de que América Latina es un país, es una región, que son muchos países, pero sí que tienen algunas características comunes en términos de reformas que se pueden hacer. Se hace mucho hincapié en el tema de la inversión en I+D, un poco menos en educación, que yo creo que también hay que hacerlo, pero también se habla de mercado de trabajo. Ya sabemos que esta área es un área en el que se caracteriza por unas elevadas tasas de informalidad. Sabemos que estas elevadas tasas de informalidad tienen mucho que ver con la baja productividad que hay en estas economías. Entonces, el informe no se queda en abramos las economías al comercio y que sea que pase lo que tenga que pasar, sino que tiene muy claro que hay que hacer reformas estructurales, que esas reformas estructurales que hacen las economías más ricas y más competitivas son las que te van a garantizar de alguna forma el éxito cuando te abras. Entonces, mercado de trabajo muy importante, competencia muy importante, competencia en los mercados de productos. Abrirse es el primer paso, abrirse a la competencia exterior es el primer paso para ganar competencia para tener empresas que compitan y que sean más competitivas. Y desde luego, de nuevo, la experiencia de la Unión Europea es que abrirte primero regionalmente, que es otra de las hipótesis del informe, abrirte regionalmente te permite después, cuando sales al exterior, tener muchas más posibilidades de éxito. Digamos, es como si fueras compitiendo a pequeña escala, primero compites un poquito dentro de tu región y cuando no has desaparecido porque eres suficientemente competitivo, las probabilidades de éxito cuando te abres al mundo son muchísimo mayores. Entonces, desde esta perspectiva, reformas estructurales, fundamental. Me gustaría hablar de regulaciones y aranceles. En la experiencia fallida del TTIP, siempre se nos decía que los aranceles eran el chocolate del loro, que realmente no había tanto donde rebajar, que realmente lo importante eran las barreras post-border, todo el tema de regulaciones. Vemos en el informe que habéis descrito una situación en la que Latinoamérica tiene lo peor de los dos mundos. Aranceles relativamente altos y regulaciones altamente incompatibles. Si podéis abordar esta cuestión que desde luego en las relaciones transatlánticas es de una importancia evidente. Ahí quisiera hacer un pequeño matiz. América Latina como un todo, o un gran número de países de América Latina, de hecho, han reducido significativamente sus aranceles de nación más favorecida. Es decir, que por ese lado se han hecho muchos avances, con excepción de algunos países como los del Cono Sur. Pero en general, si cuentas número de países y ves sus aranceles, el bloque de países que tienen aranceles relativamente bajos es bastante significativo. De hecho, en el estudio creo que el punto que hacemos es que esa tarea está bastante avanzada. El punto que hacemos es que por delante queda más bien el tema de reducir la brecha que hay con los compromisos con la OMC, por ejemplo, pero sobre todo reducir este costo del comercio que está asociado no a los aranceles, sino a temas como la infraestructura, marcos regulatorios y demás. O sea, la segunda parte de tu evaluación de los costos de comercio, la no arancelaria. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y la parte de incertidumbre que hay en todo esto, ¿no? Y la gestión que se puede hacer en un momento determinado de todo lo que sea la carga, esto que se llama red tape, ¿no? Esto de que pues, en un momento determinado llega un producto a una frontera y
por motivos no se sabe muy bien cuáles, pues esos productos se retienen. Esa incertidumbre que genera las empresas, sobre todo cuando estamos hablando de cadenas de valor que vas produciendo. Ahora las empresas prácticamente no mantienen inventarios, producen en el momento en el que tienen la demanda. Entonces, para las empresas que en un momento determinado tengan un retraso en la recepción en una de las fábricas de un producto, para ellos es fundamental. Entonces, tener incertidumbre en cuánto tiempo va a pasar desde que yo llevo el producto, llega el producto a la frontera y sale de la frontera, para ellos es fundamental. Y yo desde esa perspectiva, yo sí que creo que dentro de este regionalismo abierto que proponéis, yo creo que también hay cabida para algún tipo de organismo supranacional a nivel regional que intente velar porque no es una réplica de la OMC a nivel de América Latina, pero que intente velar para que todas estas cuestiones se reduzcan al mínimo imprescindible. Yo recuerdo alguna vez cuando tenía responsabilidades en el gobierno, que la fábrica Renault estaba planteando si situaba su logística, su planta de distribución logística en España o en Marruecos. Ves los salarios de España, los comparas con los de Marruecos, pues obviamente estaba claro dónde los situabas. Entonces, lo que le decidió a Renault a situar la planta logística en España fue la falta de incertidumbre sobre cuándo entraban los productos en la frontera, el tiempo que tardaban en llegar a esa planta. Por lo tanto, me parece que eso es un tema crucial y que está relacionado, obviamente, con los costes. Sí. De hecho, creo que Ángel y tú tangencialmente tocaste en un punto que es importante. Y en el estudio lo hacemos, y es que la agenda de integración de América Latina tiene que verse más allá de puras reducciones arancelarias. En el informe mostramos que hay una gran interconexión entre distintos ámbitos de política económica, que los beneficios de la integración global no son solo un ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores o de Comercio Internacional. Tiene que ver también con planeación de infraestructura, tiene que ver con protección social, tiene que ver con educación, en fin, así un gran número de puntos. Y lo otro importante es que, como Ángel insinuaba, se tiene que pensar de una manera regional porque los beneficios de la integración de un país no son independientes de lo que pase con los países que lo rodean. Sobre el tema de incertidumbre, por ejemplo, un país que está situado entre dos países muy volátiles, por más estable que sea, va a sufrir las consecuencias. Con lo cual, cualquier esfuerzo para tratar de mejorar el vecindario, y pues de ahí viene el título del informe, va a tener impacto en la competitividad del país y en los beneficios que pueda tener del proceso de globalización. Y yo creo que de una manera u otra todos estamos enganchados con la geopolítica, la relación entre geografía y política. El informe dedica bastante atención a estas cuestiones, como existen enormes obstáculos naturales, como las poblaciones en muchos países están concentradas en la costa, como hay falta de comunicación entre los países, entre la costa y el interior. Todas estas dificultades realmente significativas, ¿no? A veces nos venimos arriba y hablamos de que el mundo es plano, el final de la distancia, pero realmente en Latinoamérica su majestad la geografía es realmente un factor a tener en consideración. Sin duda, y creo que en tu pregunta siento que estás refiriéndote no solo al tema de comercio y la importancia que tiene la geografía. La geografía importa incluso en cómo se reparten los beneficios de la globalización. Hay estudios que muestran que en México, por ejemplo, este 27% de brecha salarial está asociado a que no hay suficiente migración entre estados mexicanos. Y parte de eso son preferencias, pero parte también es lo difícil que es moverse de un lugar a otro. Difícil para las personas, difícil para las empresas. Entonces, incluso desde el punto de vista interno de cómo se reparten los beneficios de la integración con el mundo, la geografía juega un papel importante. En el caso del comercio entre países en América Latina, sin duda la geografía es un factor a tener en cuenta. Tenemos una geografía complicada que por ahí no permite explotar de manera decidida los beneficios de estar cerca.
Pero esto lo que apunta es que América Latina tiene una doble tarea o tiene que hacer esfuerzos más grandes que otras regiones precisamente para reducir los costos que están asociados a la distancia, para poder realmente integrarnos como región. Porque la geografía ya te juega en contra, entonces tienes que tratar de hacer un doble esfuerzo para poder superar ese obstáculo que impone la geografía. Para ir terminando, Ángel, le quisiera, porque veo que se ha quedado con ganas de la cuestión de la educación, sí, que te ha parecido muy importante. Yo hay una anécdota de Tom Friedman que él recuerda, dice, cuando era pequeño, nuestras madres nos decían que nos acabásemos toda la comida en el plato porque había niños que no tenían nada que comer. Pero que ahora, en nuestro tiempo, las madres tendrían que decir a sus hijos, haz todos los deberes, porque hay niños en Guangzhou o en Bangalore que están haciendo eso y el triple. Y van a tener el puesto de trabajo que a lo mejor tú aspiras a tener. Me gustaría que has hablado de cuarta revolución industrial, cambio tecnológico, la educación, hicieras una reflexión. El tema de la educación, bueno, Latinoamérica cuenta con grandes recursos naturales. Estos recursos naturales han sido fundamentales para ellos. Lo que pasa que el problema que enfrentan es algunos países que ya tienen algunos recursos naturales es relativamente costoso extraerlos, pero sobre todo que dependen de la evolución de los precios, unos precios que no controlan absolutamente para nada y entonces están sometidos al ciclo que siguen los precios, muchos de ellos, al ciclo que siguen las materias primas. Entonces, Latinoamérica efectivamente tiene que plantearse, bueno, se lo está planteando, lleva ya una década intentando conseguir que un porcentaje cada vez mayor de la población tenga mayores niveles educativos. Y en la última década, el informe que me tocó discutir el año pasado hace un análisis magnífico de todos los temas educativos, se centra en cómo esto ha contribuido a reducir la desigualdad en concreto, pero hace un magnífico diagnóstico de los esfuerzos que se han llevado a cabo en Latinoamérica para mejorar el nivel educativo de la población. En términos cuantitativos, yo creo que las cifras han mejorado sustancialmente. Ahora lo que falta es un poco temas de calidad. Miramos a los informes PISA y realmente los países latinoamericanos salen en los puestos finales, ¿no? Entonces, este es el gran reto que se plantea. ¿Y por qué es importante la educación? Bueno, porque al final nuestra riqueza es básicamente el capital humano con el que contamos. Individualmente, el capital humano es lo que te ofrece la mejor protección frente a las posibles shocks que se pueden producir. Estamos en un mundo en el que el tipo de desarrollo tecnológico que estamos teniendo es un desarrollo tecnológico que básicamente lo que hace es eliminar o pasar a que lo hagan las máquinas todos los trabajos que son repetitivos, replicables. Y al final nos estamos quedando o con trabajos no replicables de altísimos niveles educativos, como por ejemplo la gente que se dedica a desarrollar aplicaciones para todo tipo de productos informáticos, y los de muy bajos niveles educativos, pero que tampoco son replicables, muchos de los cuales son atención a los mayores, servicios personales en general. Y esto es lo que está generando una polarización que va a crear grandes retos para los estados de bienestar. Pero en cualquier caso, la formación evidentemente tiene que direccionarse hacia estos tipos de formación que te dé unos conocimientos que sean poco replicables por las máquinas. Después, otro punto que está surgiendo últimamente es que la educación, cuando contaba Samuel el tema de dónde vienen los beneficios de la globalización o de la regionalización, o cuántos eran mayores los beneficios de la regionalización, una parte importante es la difusión de la tecnología. La tecnología últimamente se está volviendo tan compleja que podrías pensar, un país que tiene una tecnología más baja, lo único que tiene que hacer es mirar al país que tiene al lado, copiar lo que hace el país que tiene al lado y ya de esa forma mejor. Lo que muestra la evidencia es que si tú no tienes un nivel educativo suficiente, ya no eres capaz ni de copiar. Entonces, la educación es fundamental para todo. Y en el caso de Latinoamérica yo creo que el reto es la calidad. De hecho,
Tom Friedman, que viene de Estados Unidos, plantea un tipo de problema que se ve hoy en Estados Unidos, ¿no? En la competencia con los mercados emergentes que cada vez se preparan más. En el caso de América Latina, había otra competencia que era con el pasado, con el bajo nivel de tercerización de la educación en América Latina. Y ahí es donde se apuntó a trabajar durante las últimas década y media. Ahora nosotros acabamos de lanzar en mi oficina, en la oficina del economista jefe, un estudio que propone un título interesante, que es que América Latina ahora está en una encrucijada. Estamos como pensando cómo pasar a la siguiente fase, no solo a hacer que más gente esté con títulos universitarios, sino cómo repensar el sistema de educación para que estos sean realmente profesionales que entran al mercado laboral con cualificaciones que se adapten a las demandas. De hecho, a todos los que están acá los invito a ver el estudio, plantea precisamente esta segunda fase de la estrategia de educación de América Latina. Y lo que se ve en el estudio es precisamente eso, que hay muchos puntos por trabajar. En un contexto donde cada vez hay estudiantes con características distintas que entran al sistema educativo, hay cambios por el lado de la demanda de habilidades y cualificaciones que se ven en el mundo, no solo en la región, en todas las empresas del mundo, y donde hay una expansión de la oferta de universidades en la región. Entonces se plantea todas estas fuerzas y cómo interactúan entre sí. Un tema importante también esto de la educación es el tema de la desigualdad. Latinoamérica sigue siendo una región a pesar de que es la única que ha reducido desigualdad durante el último, los 15, 17 años que llevamos de este milenio, sigue teniendo niveles de desigualdad altos. Y Latinoamérica también muchos países están en la encrucijada de qué tipo de políticas de reducción de desigualdad aplicar. Hasta ahora la mayoría de los países aplicaban políticas básicamente que intentaban paliar el problema cuando ya se había producido, ¿no? Pues yo que sé, ayudas a la gente más necesitada, transferencias, etcétera, que siempre podemos pensar que pueden tener algún efecto colateral adverso en el sentido de que desincentiven participación en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora yo creo que lo que se está planteando son estas políticas de igualdad de oportunidades, es decir, reducir la desigualdad cesante. Y para eso es fundamental la educación, que toda la población tenga acceso a la educación y, una vez que tenga la educación, como decía Samuel, sean capaces de incorporarse al mercado de trabajo en buenas condiciones y no estén condenados a un trabajo informal del que va a ser muy difícil salir. Bueno, yo creo que sugerencias, ideas, debates, creo que nos faltan en esta presentación, y una de las mejores cosas de Casa América es, por supuesto, la audiencia que participa en esta programación, y quisiera dar el turno de palabra a preguntas que hayan podido surgir a lo largo de este panel. ¿Empezamos? Sí, aquí tenemos. Tenía un par de preguntas. Una es, en cuanto a, es decir, a veces se ha culpado a la Unión Europea de haber crecido demasiado. Entonces, si miramos a la Alianza del Pacífico o el Mercosur, ¿deben buscar una ampliación, agregar más países a esas alianzas, a esas uniones, o deben más bien profundizar? Y otra pregunta es, si en los 10 años de boom de materias primas, la inversión en infraestructuras para el transporte ha habido, pero ha habido poco, supongo que hay que esperar que en el tiempo que estamos va a haber todavía menos inversiones en infraestructura de transporte. ¿Tomamos varias o...? De acuerdo. ¿Seguimos? Sí. Yo quería plantear el tema empresarial. Leyendo aquí, renovación de la integración económica. Entonces, cara al Banco Mundial, ¿qué opinión tienen qué opinan los empresarios latinoamericanos sobre esa integración? ¿Qué papel tiene la inversión extranjera para lograr esa mayor integración?
Bueno, España es el país de lejos el primer inversor europeo en América Latina, después de Estados Unidos. Es decir, siempre que hablamos de estos temas de Latinoamérica, el tema empresarial, primero, ¿qué opinan los empresarios? Bueno, estoy ya hablando hacia el Banco Mundial, o sea, cómo se valora desde el Banco Mundial ese papel preponderante cada vez más, no solamente de los grandes grupos empresariales latinoamericanos, sino de las medianas empresas latinoamericanas que tienen que ser los motores de la integración. Es decir, Alemania, Francia, pues, las empresas españolas están integradas en la economía francesa, en la economía alemana. España es el primer productor o segundo productor de máquina herramienta, y el primero es Alemania, sin embargo es el primer mercado de exportación de la máquina. O sea, es decir, hay una integración, todo es perfeccionable, pero muy fuerte, es decir, las empresas, porque al final, con gobiernos latinoamericanos, que salvo algunas excepciones, son grandes inversores o pueden ser grandes inversores, el resto pues, generalmente son débiles inversores, ¿no? Por tanto, es muy importante, creo yo, cómo se visualiza el papel de los empresarios latinoamericanos, porque muchas veces hemos sentido que ese grado de apertura al exterior pues no es el que nosotros esperábamos como inversores en Latinoamérica. Es decir, yo creo que este es un punto, en mi opinión, bastante interesante. Y segundo, ya mirando un poco más a Ángel, es que al final la Unión Europea pues, es una unión de actividad empresarial, es decir, que tú tienes Business Europe, que es el portavoz de las empresas europeas, pero además, pues, si yo fabrico productos lácteos, pues yo tengo una federación europea de la industria láctea, o si fabrico ascensores, tengo una federación europea de fabricantes de ascensores. Es decir, que esa integración económica, en mi modesta opinión, no la van a hacer los gobiernos, la deben hacer las empresas. Entonces siempre hemos sentido un poco que las multilaterales, sobre todo en el caso del Banco Mundial, hombre, no están tan cercanos a esa realidad que es evidente. O sea, que Europa es la Europa de las empresas, un apoyo político, económico, lo que quieras, pero es la Europa. Y entonces que esa integración, de integración económica de América Latina, pues como no se haga a través de una mayor integración empresarial. Yo estoy en Colombia, pero mi logística está en Ecuador, y yo estoy en Ecuador, pero mi I+D+I está en Río Grande do Sul. Esa es la integración, entiendo yo, que nos gustaría visualizar en los próximos años. Muchas gracias. Yo veo una clara diferencia entre la integración del proyecto europeo y en América Latina, ya que en Europa la integración ha sido económica, que ha llevado hacia lo político, ha sido de paso en paso. Mientras que en América Latina veo que la integración es más política y solamente se utilizan medios políticos de los múltiples efectos que ha tenido la integración. La integración económica ha sido menor y ha sido muy puntual entre ciertos estados. ¿Ustedes no creen que lo que debe hacer América Latina, es copiar todo lo que ha hecho Europa, eso sí, viendo los errores que se han cometido? Y por segundo, ¿qué políticas de homogeneización, tanto en lo político y en lo social y en lo económico, deben hacer los países latinoamericanos para poder lograr una integración eficaz? Bueno, sí, justo el compañero de verdad hizo la mitad de mi pregunta, porque el problema que hace en Latinoamérica es que no hay una voluntad política de hacerla una unificación regional. Y por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de Venezuela, ahora que está pasando por una crisis y no hay ninguna ayuda de ningún país de la región, ni económica ni política. Y ni como por ejemplo Cuba, que está haciendo una transición, tampoco ningún apoyo de la Organización de Estados Americanos. De punto de vista, llevando un poco económico hacia político económico, ¿cómo el Banco Mundial o por ejemplo España, el Banco Español ve el proceso de políticos integrados con los económicos en Latinoamérica? Muchas gracias.
Sí, buenos días. Yo quisiera saber si dentro del informe se hizo alguna mención a la figura de China, teniendo en cuenta que hoy por hoy es, junto a Estados Unidos y España, el principal promotor del crecimiento de la región, promotor externo, por supuesto, y entendiendo un último elemento que probablemente ustedes deban de saber muy bien. La integración latinoamericana siempre se ha hecho en torno a la figura del otro. Nos integramos para defendernos del otro, para fortalecernos frente al otro. No estamos frente a una situación en la que Latinoamérica pudiera o debiera o tendría que hacer lo mismo frente a China, teniendo en cuenta que este gran problema que tiene Latinoamérica actualmente es que dependió de China. Actualmente China ya no importa lo mismo de Latinoamérica, por lo tanto Latinoamérica pareciera ser que volvió a caer en el mismo ciclo de siempre, por depender de un otro, ahora le está yendo mal. Gracias. Bueno, déjenme empezar por el tema de China, que solo para que quería hacer un punto, y es que en este tipo de informes que preparamos, normalmente tratamos de ponerle límite a la cobertura de temas, precisamente para hacer un reporte manejable y demás. Afortunadamente, muchos de los temas que ustedes han mencionado que hemos dejado de lado han sido abordados en otros estudios del Banco Mundial, y quería referirme a eso precisamente. De hecho, aquí mi colega Daniel Lederman participó en un estudio que se hizo el año pasado, donde se tocaba precisamente el tema del impacto que ha tenido el crecimiento o el ascenso de países como China, India, en la economía global y sus repercusiones en América Latina y en la economía global en general, ¿no? Y ahí hacían hincapié en que China jugó un papel un poco diferenciado en los países de la región. Entonces, por un lado tenías países como los sudamericanos, que se beneficiaron del gran impulso que hubo por la demanda de materias primas. Por otro lado tenías países como los centroamericanos, que sentían competencia en mercados comerciales por productos similares. Lo importante es pensar de cara al futuro cuál va a ser el rol que va a tener China en la economía global, cómo se va a recomponer la oferta de productos exportables y la demanda de importaciones de China en los próximos años. Y creo que es importante pensar en eso en el contexto de este informe, en cómo la integración regional puede facilitar a América Latina a aprovechar los espacios que puede abrir China de cara al futuro. Entonces, creo que, por un lado, el hecho de que China se está encareciendo en términos de sus salarios va a abrir espacios a países centroamericanos y que tienen una ventaja comparativa en productos manufacturados para aprovechar ese espacio que está abriendo China. Entonces, ese punto en particular hace más importante pensar en cómo la integración regional puede facilitar a que estos países se posicionen de manera decidida a entrar a competir con otros países que pueden tratar de entrar a tomar el espacio que China ha dejado. Entonces, más que cómo la integración puede ayudarnos a competir con China, hay muchos casos en donde la integración regional puede ayudarnos a aprovechar el espacio que está dejando China. En el caso de Sudamérica, obviamente el hecho de que China esté también reposicionando su demanda, de que por ahí la infraestructura ya no juegue un papel tan importante en China o que pueda dejar de jugarlo en el futuro, hace repensar el tema de la dependencia en commodities o al menos cómo plantear las políticas macroeconómicas y de integración en un contexto de precios de commodities más bajos. Entonces, definitivamente, tener a China presente en estos procesos de integración es importante. Ahora, como decía anteriormente con el caso de Estados Unidos, tampoco es algo que tiene que ser el centro de la estrategia. El centro de la estrategia de integración regional tiene que ser siempre pensar en cómo, en distintos escenarios, tener el mayor beneficio. Y en ese sentido el informe lo que dice es que independientemente de lo que pase con China, con Estados Unidos, lo fundamental es diseñar una estrategia que vuelva competitiva a la región en mercados globales. Y para eso creemos que el fortalecer la región como un todo es crucial. Sobre el tema de empresas, sin duda que los procesos de integración que planteamos acá tienen empresas detrás, ¿verdad? Y que la competitividad a la cual nos referimos de la región tiene que ver con la competitividad de las empresas. Y de hecho,
hace 2 o 3 años lanzamos un informe donde ilustrábamos precisamente que América Latina tiene grandes déficits en términos de su entorno empresarial. Mostrábamos que las empresas latinoamericanas invierten menos en investigación y desarrollo, que tienen menos introducción de procesos y productos nuevos a los mercados, y en parte, argumentábamos en ese informe, esto tenía que ver con, más que las empresas, el entorno empresarial, porque veíamos que empresas multinacionales que llegaban a la región se comportaban muy distinto de lo que se comportaban en países asiáticos, por ejemplo. Empresas que se parecían en muchas características, tamaño, sector, etcétera, se comportaban de manera muy distinta en América Latina de lo que se comportaban en Asia. Por eso, puntos como el que ponemos sobre la mesa de esfuerzos por tratar de mejorar el clima de inversión regional, creemos son fundamentales. Si bien es cierto, no estamos señalando a las empresas o estamos haciendo un análisis de empresas en el estudio, vinculando los mensajes del estudio anterior, creo yo que este tipo de políticas regionales que piensan de manera amplia en el proceso de integración, sin enfocarse exclusivamente en comercio, pero pensando en el entorno empresarial, puede tener un gran impacto en la productividad y en la competitividad de la región. Luego, en términos de las comparaciones de lo que proponemos acá con lo que pasó en Europa, creo que hay que tener en cuenta que el proceso de integración europeo, primero que nada, como se señaló en algún momento sobre los incentivos a la integración, tuvo motivaciones no económicas. Y creo que el tema de la paz, de evitar guerras, fue sin duda uno de los centros de los esfuerzos de integración europea. Y en ese sentido, afortunadamente, a día de hoy, ese objetivo se ha cumplido, bien o mal. Entonces, no hay que subestimar ese beneficio. Pero también fue un proyecto más amplio, precisamente por el hecho de que había como objetivo buscar la paz. Fue un proceso que abarcó política monetaria, no hay fronteras y demás. Y de hecho, alguna gente argumenta de que faltó el lado fiscal también, ¿no? Que obviamente crea tensiones entre autonomía, soberanía y demás. Nuestra propuesta es un poquito menos ambiciosa, de hecho, que el proyecto de la Unión Europea, con lo cual, volviendo al punto de los beneficios y si hacerlo suficientemente amplio y abarcar toda la región o no, ahí vienen ciertas consideraciones a tener en cuenta que, de hecho, en la literatura económica se mencionaba cuando se hablaba de Europa, ¿no? Consideraciones de tipos de cambio, de política monetaria y demás, que en este informe dejamos de lado. En lo que vemos nosotros en el informe, en lo que tiene que ver con política comercial y política de integración de mercados laborales y estandarización o mejoras del clima de negocios, creemos que una América Latina amplia y unida es buena, sin pensar en dejar miembros de lado o no. Probablemente si ponemos sobre la mesa otras consideraciones como política fiscal, monetaria, habrían ciertas complicaciones. Pero nuevamente, hacer hincapié que en lo que proponemos nosotros, la región como un todo probablemente sería beneficioso tener a todos los miembros dentro. Y luego, sobre el tema de procesos políticos versus procesos económicos, creo que sin duda en América Latina también habían preocupaciones políticas detrás de los acuerdos o esfuerzos de integración. También tenemos una historia de conflictos a mucha menor escala que en Europa, obviamente, y con probablemente menos repercusiones globales, pero también tenemos una historia de disputas territoriales y demás, con lo cual ese gráfico o el punto que hacía que los acuerdos preferenciales suelen estar, se ven entre países cercanos, por ahí refleja el hecho de que los países cercanos son los que se disputaban territorios, ¿no? Entonces, el aunar intereses económicos aumentaba el costo de los conflictos políticos y por eso había esta motivación política. Lo que hacemos, el punto que hacemos en el informe es, eso tiene racionalidad y no hay que dejarlo de lado, pero ya que lo estamos haciendo, ya que estamos uniéndonos por motivaciones políticas, añadamos lo económico y tratemos de pensar en cómo apalancar de estos esfuerzos para hacer a toda la región competitiva. Y cuando pensamos en lo económico, nuevamente hacía el punto antes, pensar en toda la región
no solo en nichos de países cercanos, tiene sentido. Hay potenciales beneficios de integrar países que están más distantes y que podría llevar a réditos económicos, como decía antes. Yo, siguiendo el orden de Samuel, empezando por China, bueno, como saben, China está inmersa ahí en un proceso de cambio estructural, cambio de patrón de crecimiento, al que se le dé mucha más relevancia a consumo, servicios, etcétera, menos a la industria, sobre todo la industria más básica, etcétera, y eso va a tener implicaciones para Latinoamérica, lógicamente. Pero esas implicaciones no van a ser homogéneas, ¿no? Yo creo que va a haber países que más o menos no les va a afectar excesivamente. Los que, sobre todo, exportan materias primas, etcétera, pues probablemente estos se vean perjudicados, pero también va a haber otros que se van a ver beneficiados, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos algún tipo de análisis un poco más desagregado y el caso de Argentina es claramente el caso de un país que, como exporta muchos productos de consumo, muchos productos que China, que tiene unos elevados niveles de contaminación, también está intentando reducir todas sus emisiones de CO2, pues Argentina produce muchos productos que pueden ser utilizados como biocombustibles, por lo tanto se va a ver beneficiado. Pero sobre todo, y esto es una cosa que también tiene que ver con lo que decía Samuel, para un país como China tan enorme, negociar con cada uno de los países por separado, el poder de negociación que tiene es brutal. Entonces, cuando se unen todos, bueno, pues siguen siendo muy pequeños en comparación con China, todo es muy pequeño en comparación con China, pero hombre, algo más de poder de negociación yo creo que sí que tienen y sí que pueden ser unas condiciones muchísimo más favorecedoras para todos. Empresas, fundamental, obviamente. Las empresas son las que crean la riqueza, las que generan empleo, etcétera. Entonces, en estos procesos de integración yo creo que es muy importante tener en cuenta que va a haber unos sectores que van a ser ganadores y otros que van a ser perdedores. Y no nos debemos olvidar de los perdedores. Y sobre todo lo que no debe ocurrir bajo ningún concepto es que los sectores perdedores nos empeñemos en que no pierdan. Y entonces nos empeñemos en sostener artificialmente unos sectores que claramente no son competitivos y que probablemente esa actividad se tendría que desarrollar en otros sitios. Entonces yo creo que hay que favorecer un ajuste suave, obviamente. De nuevo, no puedes dejar a la gente, a las empresas, pero sí que debemos minimizar los costes de reasignación de los recursos entre sectores, que esto necesariamente se va a producir. Y en esto también es muy importante otro de los puntos que se hace en el informe, que es la libre movilidad de capitales. Como comentaba, pues permitir que un empresario en un determinado sector, en un determinado país, puede localizar parte de su actividad en otro país. Para eso tenemos que permitir que la inversión directa fluya sin mayores dificultades entre países. Por lo tanto, es fundamental. Europa, efectivamente, inicialmente fue una integración puramente económica, pero había un cierto contenido político, porque no hay que olvidar que toda esta integración comercial y financiera conlleva beneficios, yo creo que claros. Puede haber algunos perjudicados, pero a nivel mucho más agregado lo que hace a los países es más vulnerables. Los hace más vulnerables a lo que ocurre en el exterior, simplemente porque estamos más ligados comercial y financieramente. Y esto exige algún tipo de coordinación, algún tipo de alguien que vele porque todos los países estén compitiendo en las mismas condiciones, ninguna empresa se vea discriminada y, sobre todo, si tú estás llevando a cabo unas políticas macroeconómicas que me van a afectar a mí, pues tener algún tipo de coordinación sobre todo eso. Y desde esa perspectiva, como decías, preferiblemente es mejor copiar los aciertos que los... El otro día decía uno que estamos cometiendo los errores equivocados. Pues yo creo que esto es lo que hay que aplicar. Hay que copiar lo bueno y una cierta coordinación, que primero puede ser simplemente cooperación. Te voy a comunicar, por ejemplo, no cuando voy a subir los tipos de interés, pero si yo creo que voy a llevar a cabo una política más expansiva o menos expansiva, que haya algún foro donde puedan comunicar estas cosas. Si voy a llevar a cabo una política fiscal más expansiva o menos expansiva, pues yo creo que es importante para tener en cuenta, para intentar paliar estos spillovers que necesariamente van a ser mucho más grandes que en el pasado. Bueno, frente al ruido que se nos hace pasar por debate público, yo quería
daros las gracias por pensar, reflexionar y hacernos pensar y reflexionar. Muchas gracias. A vosotros.